¿Cómo está? Dios le bendiga. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta tarde de jueves. Estamos transmitiendo desde Iglesia Ríos, desde el escenario de Iglesia Ríos. Así es que nos da mucho gusto que esté con nosotros en esta tarde. Antes de continuar, ahí vaya al botón que tiene aquí abajo a su mano derecha, a su mano izquierda, perdón, y dele compartir. Dele compartir a esta transmisión para que más personas puedan seguir viendo estos mensajes que estamos subiendo semana tras semana. Comparta, etiquete a todas las personas que les sea posible, comparta esto en sus grupos, inicie un video en vivo para que podamos transmitir y que este mensaje llegue a más personas, este estudio de la palabra de Dios. Igual síganos en Facebook, dele like a nuestra página. En Facebook nos encuentra como Iglesia Ríos. En Instagram también nos encuentra como Iglesia Ríos. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. También nos encuentra como Iglesia Ríos. Todos los mensajes que estamos predicando, que estamos transmitiendo, después usted ya no los va a encontrar aquí en el Facebook de Iglesia Ríos. Si por alguna razón se llegó a perder de alguno de la serie que llevamos, este mes que pasó de junio fue Oportunidades. Ya viene una nueva serie que vamos a anunciar pronto. Igual si se perdió alguno de los temas de Corintios, de los jueves, de que estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo, todo lo puede encontrar ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí usted suscríbase para que cada que subamos un video usted le llegue una notificación y pueda estar al tanto de lo que estamos, del contenido que estamos generando aquí en Iglesia Ríos. Ahí en su lugar póngase cómodo, ponga esta transmisión en su teléfono o en su tablet o en su televisión. Si tiene una Smart TV, ahí pónganos en la televisión. Y acérquese su café, acérquese su vasito de coca bien helada o un vasito de agua, pero póngase cómodo para que podamos escudriñar la palabra juntos y podamos ir avanzando en esta palabra del Señor. Ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, agradecemos tu presencia en este lugar. Sabemos que tú estás en medio de nosotros y te pedimos, Señor, que tú llenes nuestros corazones con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a alinearnos a tu voluntad y entender que todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad y a nivel mundial es porque tú tienes un propósito en nosotros y porque tú tienes algo bueno que sacar de todo esto, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que la parte buena de lo que tú traes en todo esto, que es estar con nuestra familia, Señor. Ayúdanos a buscarte día con día, a aprovechar este tiempo a buscar más de tu rostro y a buscar más de ti. Yo bendigo a cada una de las personas que están viendo esta transmisión desde sus casas. Mando ángeles alrededor de sus vidas, de sus familias, de sus trabajos, donde quiera que ellos estén, que no permitas que ninguno de ellos pueda llegar a estar contagiado de esta enfermedad que anda en las calles, Señor. Te lo pedimos y es en tu voluntad. Abre nuestras mentes para que podamos comprender este mensaje y que algo de lo que hablemos se quede en nuestros corazones y podamos ponerlo por obra, escudriñando a través de la guianza de tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues ya terminamos 1 Corintios. La semana pasada vimos el último capítulo de 1 Corintios, que fue el capítulo 16. Fue un tema extenso, fue un tema largo, pero muy fructífero, con mucho aprendizaje. Espero que esté aprendiendo lo más que pueda. Ahí si tiene notas, haga notas, escriba todo lo que vamos a estar hablando, toda la información que vamos a estar soltando aquí. Y bueno, ahora vamos a arrancar con el libro de 2 Corintios desde el capítulo 1. Viene más doctrina, viene más información filosófica cristiana muy pesada de lo que nos hablaba Pablo. Entonces vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Abra su Biblia ahí en su tablet o su Biblia física o en su teléfono y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del libro de 2 Corintios. El capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 1 y 2. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese bien,
Pablo, como arranca todas sus cartas, arranca aquí reafirmando una vez más su apostolado por parte de Jesucristo. Por eso dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces él no tiene problemas en reconocer sus credenciales, aunque en el capítulo anterior vimos que él se sentía el más insignificante o el último de los apóstoles por sentirse el más pequeño, por haber perseguido a la iglesia de Cristo. Aún así, él no tiene reparo en reafirmar que él es un apóstol de Jesucristo sin ningún problema, porque tiene las credenciales suficientes para decirlo, pero a pesar de ello no se jacta de su título, sino que vimos en el capítulo anterior cómo él le ruega a Apolos que vaya a visitar a los hermanos en Corinto y Apolos se niega. Y a pesar de que él tenía la autoridad para decirle vas y Apolos tenía que ir, Pablo respeta su decisión. A pesar de que él era el apóstol de Jesucristo, no utilizaba su título como un nivel jerárquico por el cual poderse apoderar de la iglesia o por el cual poder tener a la iglesia como subyugada y que hicieran lo que él quisiera, sino que simplemente respetaba las decisiones, porque a pesar de que entendía cuál era su llamado y entendía cuál era su ministerio, no abusaba de ello. Entonces comienza Pablo, como todas sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo. Después dice, por la voluntad de Dios. O sea, no solamente dice soy apóstol de Jesucristo, sino que Dios me llamó a ser apóstol, no porque yo haya querido ser apóstol, sino que por voluntad de Dios yo soy apóstol de Jesucristo. Y luego continúa, con todos los santos. Fíjese bien, Pablo llama santos a todos los corintios. Dice, con todos los santos en Corinto. Y nosotros sabemos, porque leímos todo de Primera de Corintios, que los corintios podrán haber sido muchas cosas, pero si la ley estuviera vigente eran todo menos santos. Porque había problemas de inmoralidad sexual, y problemas de inmoralidad sexual graves. Tenían problemas de jactancia de sabiduría humana. Tenían problemas incluso con respeto en respetar el apostolado de Pablo. Tenían problemas con los dones, tenían problemas de que se les hacía muy sencillo contratar prostitutas. O sea, tenían problemas fuertes y a pesar de todo ello, Pablo los llama santos. Porque la santidad y la santificación de nosotros no es porque nosotros hagamos un gran esfuerzo por ser santificados, sino porque a través de la sangre de Jesucristo es que somos santificados. Es decir, no es por nuestros propios méritos que se nos puede llamar santos. Aunque podamos llegar a estar en pecado, somos santificados por la obra magnífica de Jesucristo en la cruz. Por eso es que somos santos. De ahí es que muchas personas critican y rapidito señalan y condenan a otros que caen en pecado. Y hoy en día muchos no se atreverían a decirle santo a alguien que tiene un orgullo muy alto, o incluso a alguien que tiene problemas de inmoralidad sexual. Uno diría, no, está pecando con inmoralidad sexual, es todo menos santo. Cuando Pablo aquí, aún a los que estaban en inmoralidad sexual, porque más adelante vamos a ver que Pablo lo perdona, aún a ellos les llamó santos. Porque somos santificados por la gracia de Jesucristo mientras nos mantengamos en la gracia. A todos los santos que están en Acaya. Pablo aquí nos muestra que él estaba buscando que sus cartas, es decir, si la carta de Corinto era para los corintios, él buscaba que no solamente se leyera en Corinto, sino que también se llevara esas cartas a otras ciudades y también se leyeran en otras ciudades. Entonces por eso dice todos los santos que están en Acaya, porque él quería que no solamente se leyera su carta en Corinto, sino también en Acaya. Y por estos pequeños detalles de las cartas de Pablo es que nos damos cuenta que hoy las tenemos en nuestro Nuevo Testamento como parte de la palabra de Dios, y por eso la estamos estudiando hasta el día de hoy, porque la carta no era nomás para los corintios, era para usted y era para mí también. Pablo quería que se leyeran las cartas en las iglesias. Y luego dice gracia y paz. Estos son los saludos comunes que usa Pablo en sus 13 cartas: gracia y paz. Gracia porque necesitamos estar en la gracia del Señor, y paz porque la paz de Dios es la que sobreabunda sobre todas las cosas y solamente Él nos puede dar esa paz, que a pesar de que estamos en medio de pandemia, podemos tener paz. A pesar de que estamos en un momento de crisis, estamos en un momento y en un periodo de gracia. Eso tenemos que recordarlo siempre. Versículo 3 y 4 dice de la siguiente forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela
en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjese bien, Padre de misericordias, dice Pablo, y Dios de toda consolación. Pablo abre esta carta alabando a Dios que nos da una misericordia nueva cada mañana. Pablo abre esta carta diciendo, Dios es el Dios de toda consolación. Si usted necesita consuelo, Dios es quien nos puede dar el mejor consuelo. Si usted necesita misericordia, Dios es el Padre de la misericordia. Entonces Pablo comienza abriendo esta carta con la misericordia y la consolación de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo conocía de primera mano la misericordia y la consolación de Dios. La misericordia porque él siempre tuvo presente que él era un perseguidor de la iglesia, y a pesar de que él era un perseguidor de la iglesia, Jesucristo se le presenta frente a frente y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y después comienza a usarlo. Entonces Pablo conocía la misericordia. Él decía, yo perseguía a la iglesia, pero a pesar de eso Dios me llamó a ser apóstol. Conocía la misericordia, sabía que él no se merecía ese cargo, sabía que él no se merecía ese llamado, y a pesar de que él trabajaba más que todos los apóstoles, porque él mismo lo dijo en 1 Corintios, a pesar de que él trabajaba más que todos los apóstoles, él decía, yo soy el más insignificante de los apóstoles porque perseguía a la iglesia. Pablo conocía la misericordia, pero Pablo también conocía la consolación, porque Pablo la pasó de las de Caín en todos sus viajes misioneros. Ahorita vamos a ver en un capítulo más adelante donde Pablo describe todo lo que ha pasado. Y aún así Dios siempre venía a consolarlo. Aún cuando él dijo, voy a ir a ver al César, y sí fue a ver al César, pero no como él pensaba, sino esposado y aprisionado. Él aún así fue a ver a César porque no fue en sus planes, sino en los planes de Dios. Y aunque no le fue bien en muchos aspectos, él siempre tuvo consolación por parte del Señor, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Fíjese bien, un gran propósito del consuelo por parte de Dios hacia nuestras vidas no es nomás consolarnos y ya quedamos ahí, hasta ahí ya quedó, qué bueno. No, un gran propósito de la consolación es que nosotros podamos consolar a otros. O sea, la consolación no es nomás que el Señor nos consuela a nosotros y ahí se terminó. No, si el Señor lo consoló a usted, si el Señor nos ha consolado a nosotros, es para que nosotros podamos dar consuelo a otros al mismo tiempo. De eso se trata la consolación. Y muchas veces somos tan reservados o nos avergonzamos tanto de nuestras crisis o de nuestros problemas que no llegamos a recibir el consuelo de parte de Dios que viene a través de otra persona. A veces hay personas que te están diciendo, pues explícame qué pasa, yo te puedo ayudar. Cuando ocupes, hay personas que se ponen a tu disposición. Cuando necesites algo, llámame y yo te voy a ayudar. Nosotros como iglesia siempre decimos eso. Cuando tenga una necesidad, cuando tenga algo que le haga falta, llámenos, escríbanos, búsquenos, porque para eso estamos, para consolar. Pero muchos ven a los pastores, muchos ven a los líderes y dicen, no, el pastor está bien ocupado, ¿qué me va a consolar? No, el hijo del pastor, no, si se ve que es medio sangrón, ¿no? ¿Qué me va a ayudar? Escríbanos, para eso estamos. Nosotros no vamos a ser ojo ciego, no vamos a ser medio sordos si usted nos llama porque tiene necesidad y requiere algún tipo de consolación. Créame, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro llamado. Entonces, mucha gente no recibe el consuelo de Dios porque no se atreve a hablar con las personas a través de las cuales puede recibir el consuelo de Dios. No dudo que Dios pueda darle consuelo directamente porque Dios lo puede hacer y lo hace. Pero también Dios usa a muchas personas. Ahora no estoy diciendo que únicamente a través de nosotros. No sé si alguien de otra congregación nos está viendo, pero si alguien de otra congregación, usted tiene sus pastores, tiene líderes cercanos a usted con quien pueda acercarse y téngalo por seguro que ellos le van a dar consuelo en su crisis. Entonces, vamos a leer versículos 5 al 7. Dice de la siguiente forma: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación. Y si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, porque sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Dice Pablo,
abundan en nosotros las aflicciones en Cristo. Es lo que le decía ahorita. Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28, fíjese las aflicciones que enumera Pablo. Él dice que pasó por azotes, por prisiones, peligros de muerte, fue apedreado, padeció naufragio, fue náufrago en alta mar, padeció peligros de ladrones, peligros de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo enumera todos estos sufrimientos. ¿Por qué? Porque a pesar de que él tenía todos estos sufrimientos y que eran en realidad las aflicciones de Cristo, Pablo dice, esto les ayuda a que si yo estoy siendo afligido, yo voy a poder entregar a ustedes consolación. Y les dice, no para presumirles o no para jactarse de todo lo que había aguantado, sino para que ellos entendieran que no por ser apóstol, porque los corintios pensaban que Pablo en sus viajes eran nomás como que viajes recreativos y no viajes misioneros realmente. Él les dice, hey, yo tengo todos estos peligros, yo he pasado por todo esto. No es algo que realmente sea muy disfrutable. Yo he pasado por todo esto, pero aún así esto es para que ustedes sean edificados a través de mi aflicción, para que yo, cuando reciba consolación del Padre, pueda darles consolación a ustedes en sus aflicciones. Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Debido a que las aflicciones que Pablo tenía eran las aflicciones de Cristo, esto significa que Jesús no estaba distante en las aflicciones de Pablo. No es como que cuando Pablo tenía crisis o cuando Pablo estaba pasándola mal, Jesús no estaba con él o el Espíritu Santo se apartaban de él, que es lo que muchos de nosotros creemos. Muchos creemos que cuando estamos en crisis o cuando hay un problema o cuando algo nos está saliendo mal o cuando las cosas no están saliendo como queramos que salgan, a veces volteamos al cielo y decimos, Dios, ¿por qué no estás conmigo? Y no significa necesariamente que Dios no esté contigo si las cosas no te están saliendo como crees que deberían salirte. Si estás en crisis no significa que Dios no está contigo, porque entonces a cada padre que entierra a su hijo significaría que él algo hizo mal para que Dios le matara a su hijo, y no siempre es así. Cada que una persona choca, cada persona que tiene un accidente de tránsito, significa que algo hizo mal. Pero no es cierto. A veces Dios permite cosas que no vamos a poder entender. Después quisiera hablarle de este punto acerca de las cosas que no entendemos de Dios. Pero dice Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No entendemos por qué pasa una u otra cosa. Pero Pablo lo entendía. Pablo entendía que en las aflicciones ahí estaba el Espíritu Santo con él. Ahí estaba el Señor Jesucristo con él. Pablo entendía ese punto. Porque cuando la aflicción abunda, la consolación también abunda. Porque cuando usted tiene aflicción, y casualmente muchos vienen a las congregaciones porque tienen aflicción, se acercan a Dios porque hay aflicción. Y de otra forma, si no hubiera aflicción, muchos de nosotros ni siquiera nos acercáramos al Señor. Si no hubiera aflicción en nuestras vidas, si no hubiera crisis en nuestras vidas, algunos ni nos acordáramos de Dios. A veces Dios permite que entremos en crisis para que estemos cerca de Él, para que estemos buscando su rostro fervientemente. Por eso es que a veces Dios lo permite. Si somos atribulados, dice Pablo, es para su consolación y salvación. Si Pablo y otros ministros fueron afligidos, si pasaron crisis, si tuvieron aflicción, fue para el bien del pueblo de Dios. Dios tenía un propósito más grande en las aflicciones de Pablo que únicamente obrar en el mismo Pablo. Porque gracias a sus aflicciones es que tenemos ese tipo de cartas. Porque Dios trajo consolación y salvación a otros gracias a que Pablo estaba en crisis. Porque cuando se iba a otra ciudad donde casi los sacaban a pedradas, muchos eran salvos por el mensaje que Pablo predicaba. Por arriesgar su vida en predicar en un lugar donde lo podían matar, muchos eran salvos. Por eso Pablo dice, nuestras aflicciones son para salvación y para consolación, porque cuando otro esté pasando aflicciones, yo le voy a decir, ¿sabes qué? En Éfeso intentaron apedrearme por predicar el evangelio, pero yo vengo a apoyarte. Hay un Dios que te va a rescatar, no va a permitir. Si Él no quiere que fallezcas, no vas a fallecer. Si Él no quiere que te dé coronavirus, no te va a dar. Pero depende mucho de entender que en las aflicciones está el Señor con nosotros. No importa aquí cuánto sentimos, porque a veces usted siente que
Dios no está con usted, pero no se trata de cuánto siente, sino de que Dios está con usted aún en las aflicciones. La cual se opera, dice Pablo, en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. La consolación y la salvación para los corintios cristianos recibida por la aflicción de Pablo estaban obrando en los corintios, haciéndoles capaces de soportar las mismas aflicciones que Pablo y otros apóstoles soportaron. Es decir, Pablo les estaba diciendo, aquí están mis aflicciones, miren lo que yo he pasado. ¿Para qué? Para que en los corintios se entendiera esto de que si el Dios de nosotros es el mismo Dios de Pablo y Pablo tiene aflicciones y Dios lo libró de sus aflicciones, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Eso es lo que les estaba queriendo dar a entender Pablo. Es decir, si Pablo tiene aflicciones y Dios lo saca de sus aflicciones, yo tengo al mismo Dios de Pablo que me puede sacar también a mí de mis aflicciones. Y si no me saca, igual yo tengo que seguir creyendo en mi Dios, porque cuando yo termine esta vida aquí en la tierra, yo voy a encontrarme cara a cara con el Señor. Y ahí se acabó para siempre cualquier tipo de aflicción. Dice Pablo, opera en el sufrir. El deseo de Dios es que podamos sufrir por medio de la aflicción. Es decir, no la idea, el hecho de que el Señor opere en el sufrir no es la idea apática, la idea, ¿cómo decirlo? La idea indiferente de victimismo, de ay, cómo estoy sufriendo, ay, cómo la paso mal, ¿no? Al hermano que lo ves y, hermano, ¿cómo están? Luchas, pruebas y tribulaciones, oh Señor. Y lo ves al siguiente año, luchas, pruebas y tribulaciones. El siguiente año, luchas. Hermano, ¿en qué momento se va a tener la victoria? Pablo está diciendo que el Señor opera en el sufrir. ¿Por qué? Porque el Señor opera en el sufrir en el aspecto de que cuando nos da la victoria, no podemos darle la gloria a nadie más que no sea a Dios. Por eso el Señor opera en el sufrir. Porque el espíritu que debemos tener no es el espíritu de víctima amordazada, de que, ay, no puedo hacer nada porque cómo sufro. Nuestro espíritu tiene que ser de un corredor de maratón. Créame, un corredor de maratón cuando está corriendo y está sudando y está bien cansado y sus músculos ya no le dan más. Él sigue a la meta y no le está pasando bien, está sufriendo, sí, pero tiene un espíritu de vencedor porque va a obtener la meta, va a obtener la corona. Ese debe ser nuestro espíritu. A lo mejor en la vida nos vamos a cansar, vamos a pasar por momentos en que decimos, ¿sabes qué? Ya, y muere, ya no puedo, ya estoy cansado, ya no me da más mi vida. Pero el Señor dice, sigue corriendo porque te espera una meta. Ese tiene que ser tu espíritu, no tu espíritu de victimista, de que te quedas ahí pasivo y no haces nada. No, es el espíritu de que el sufrimiento te va a acercar más al Señor, de que tienes una meta y tienes que proseguir porque hay una meta. Por eso dice Pablo que el Señor opera en el sufrir. Y dice Pablo, si somos consolados, es para su consolación y para su salvación. Es decir, cuando recibimos consuelo, podemos consolar a los caídos, podemos consolar a mis hermanos que están pasando aflicción, e incluso aquellos que no son mis hermanos, aquellos que no conocen del Evangelio y están pasando por aflicción, puedo ir y presentarles el Evangelio, puedo ir y presentarles las buenas nuevas y traer consolación a su vida porque hay buenas nuevas de Jesucristo. A eso es a lo que se refiere Pablo. Y dice Pablo, sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque en el Nuevo Testamento en muchos pasajes nos están prometidas aflicciones. Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, dijo Jesucristo, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque si bien se nos promete aflicción, también se nos promete consolación. A muchos a lo mejor ni siquiera en esta vida nos va a tocar la consolación. A lo mejor la consolación nos va a tocar hasta que estemos con el Señor. Pero el Señor lo promete y lo cumple. Por eso dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa de Jesús. Vamos a tener aflicción. Y luego, pero la promesa más grande es confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, en algún punto no va a poder vencer el mundo, sino que el mundo ya está vencido. Eso es lo que se refiere Pablo. Versículo del 8 al 11. Dice así, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Muy bien, esto parece trabalenguas. Dice Pablo, nuestra tribulación que nos vino en Asia. No sabemos exactamente cuál fue la naturaleza de esa tribulación a la que se refiere Pablo, ni sabemos exactamente a cuál se refiere, pero puede haber 4 sugerencias para esa tribulación. Uno, que cuando dijo Pablo que peleó con bestias salvajes, que esto está en Éfeso, que esto le pasó en Éfeso, y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 32. Claro, en Éfeso él vino en el teatro de la ciudad de Éfeso y vino a predicar del evangelio y empezó a debatir con los estudiosos, con los sabios de esa ciudad, y como comenzó a ganarles en el debate y Pablo debatía ferviente, lo querían matar. Entonces por eso Pablo recurre a esta analogía de decir, peleé con bestias salvajes. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 32, porque se defendió, casi lo matan al pobre Pablo por predicar en Éfeso. La otra fue sufrir 39 latigazos después de ser traído a la corte de los judíos. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 24, que lo vamos a ver más adelante en los siguientes capítulos. Pero Pablo también fue azotado 39, así como Jesucristo lo azotaron 40 menos 1, a Pablo también lo azotaron 40 menos 1 por predicar el evangelio. O la otra opción es una persecución particular poco antes de que Pablo dejara Troas. Pablo tuvo una persecución también en Troas. Y esto lo vemos en Hechos 20:19 y en 1 Corintios 16:9. Y finalmente, algo que podría ser a esto que se refiere en la tribulación que le sobrevino en Asia, puede ser un mal físico recurrente. Pablo siempre estuvo hablando acerca del aguijón. Lo primero que le dice Jesucristo a Pablo es: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nadie sabe qué es el aguijón. Nadie hasta ahora podemos especular mucho, porque Pablo escribe: tengo un aguijón, un emisario para que me mantenga cerca del Señor. Alguien que me mantenga, un sufrimiento que tenía Pablo. No sabemos qué era. Podía ser un sufrimiento emocional, podía ser una enfermedad física, podía ser, no sabemos qué es. Pero muchos creen que es un mal físico recurrente a lo que se refería Pablo. También eso se puede referir Pablo cuando habla que tuvo tribulación en Asia. Dice Pablo, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, Pablo, cuando está hablando en este capítulo de muerte, no está hablando de muerte espiritual. Ni siquiera está hablando de alguna muerte como analogía o como una muerte abstracta. Está hablando de una muerte literal y física. Pablo tenía miedo de que él pensaba de cuando le tenía problemas y aflicciones graves, él dice: no sabes qué, aquí ahorita me van a matar. O sea, él sentía la cercanía de la muerte al grado que él tenía el temor de que ya lo iban a matar. Él sentía, dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, él ya estaba seguro que lo iban a matar. Ya estaba seguro que iba a morir. Pero a pesar de eso, encontró consolación en el Señor porque no se murió en ese momento. Debido a la amenaza de muerte, muchos sienten que el problema de Pablo era la persecución. Pero incluso la idea de una enfermedad física recurrente tampoco es una mala elección. ¿Por qué? Porque incluso los judíos en los años de Pablo podían referirse a una enfermedad física como una enfermedad de muerte, ¿no? Es que está enfermo de muerte o esta enfermedad es como muerte. ¿Por qué? Porque era una enfermedad grave. Entonces puede que se refiera a eso, pero el punto es que Pablo estaba a punto de morir y sintió cerca, dijo: ya sabes que ya me morí. Sí, cuando naufragó, cuando lo latigaron, cuando lo iban a matar en Éfeso, cualquiera hubiera sentido que ya se murió. Suba a mi mamá a un barco a ver si se sube, a ver qué no puede hacer que se suba, porque siente que se va a morir. Pablo no solo se subió a un barco, naufragó siendo preso. Y más que un soldado romano tenía el deber de matar a los presos y se hundía el barco. O sea, Pablo siendo preso se está hundiendo el barco y ve al soldado con la espada: ¿sabes qué? Tengo que matar a todos los presos. Solo que otro que le caía bien a Pablo, que le caía bien Pablo, dijo: no los mates, vamos a nadar todos a la orilla. Y se mantuvieron todos, 273.
Entonces, Pablo tenía aflicciones, pero tenía consolación por parte del Señor. Dice Pablo que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, no confíes en ti mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjese, hay un dicho que nosotros tenemos coloquial que dice, todo tiene solución, menos la muerte, ¿no? Y ese es nuestro dicho de, no, pues todo tiene solución menos la muerte, no pasa nada, y un choque, y no, las cosas materiales no importan. Sí importan, pero las cosas materiales no importan. En general, no son tan importantes como la vida. Excelente, todo tiene solución menos la muerte. Pablo dice, no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y para mostrar el poder de Dios y lo poderoso que es Dios, que dice que resucita a los muertos. Es decir, en Dios, aún la muerte tiene solución. O sea, no hay nada que pueda detener a Dios, ni siquiera la muerte puede detener al Señor. Aun cuando hay muerte, el Señor puede dar vida, sea espiritual o sea física. El Señor es el único con poder de dar vida. No hay nadie más en el universo, no hay nadie más que pueda dar vida sino el Señor, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Pablo sabía que la obra del Señor no sucede nomás ahorita y el Señor está viendo si nos puede librar ahorita o no. El Señor nos ha librado desde el pasado, nos sigue librando en el presente y nos va a librar en el futuro, según sea su voluntad. Si lo hace, le adoramos. Si no lo hace, le adoramos. Pero el Señor está con nosotros en todo tiempo, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración. Pablo conocía el poder intrínseco que hay en la oración de intercesión, porque él no nomás entendía la cooperación como la cooperación monetaria, no. Pablo entendía que la cooperación muy fuerte, la mayoría de las veces, es la cooperación en oración. Pablo dijo, ustedes cooperaron conmigo, ustedes me ayudaron a través de sus oraciones. Por eso cuando nosotros le pedimos que ore por nosotros, que ore por los pastores, por los hijos del pastor, o sea, nosotros, por nuestras familias, se lo pedimos porque estamos muchas veces en aflicción y necesitamos de su oración. Muchos dirán, oye, pero pues un minuto que van a orar las personas que se acuerden, si es que se acuerdan, si hay 50 conectados ahorita, son 50 minutos de oración a favor de nosotros. Necesitamos esa oración. Si el mismísimo apóstol Pablo requería oración, ¿cuánto más nosotros? Que no podemos compararnos ni siquiera un poco con lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros que le hemos regado una y otra vez cuando Pablo se mantuvo firme en la enseñanza del Señor? ¿Cuánto más nosotros no necesitamos oración de usted? La mejor forma en que puede cooperar para la obra de Dios es su oración de intercesión. Su oración por nosotros, su oración por la congregación en general, su oración por la ciudad. Tiene bastante poder que usted haga eso. Versículo 12 al 14 dice de la siguiente forma, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes, porque no les escribimos otras cosas de las que leen o también entienden, y espero que hasta el fin las entiendan, como también en parte han entendido que somos su gloria, así como también ustedes la nuestra, para el día del Señor Jesús. Fíjese bien, Pablo dice primero el testimonio de nuestra conciencia. En esa sección Pablo defiende que él no tiene ningún cargo de conciencia por lo que les ha enseñado a los corintios. Él sabe que lo que les ha enseñado es palabra del Señor, porque los corintios tienen una acusación contra él de que Pablo era un apóstol voluble y poco confiable. Por eso aquí dice el testimonio de nuestra conciencia. Aquí él simplemente declara que tiene una conciencia limpia delante del Señor. Y luego dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, nos hemos conducido en el mundo. Los corintios habían tratado con muchos calumniadores y habían tratado con muchos estafadores y habían tratado con muchos manipuladores y calculadores y todo lo que termina en ores. Habían tratado con muchas personas así y llegó un punto en el que los corintios se volvieron hasta cierto punto cínicos porque ya estaban tan heridos que no creían lo que venían a decirles. Por eso pusieron en duda el juicio de Pablo, por eso pusieron en duda el apostolado de Pablo, porque ya habían pasado por muchas manipulaciones, ya habían pasado por muchas personas que en su gran sabiduría terminaban manipulándolos a hacer cosas incorrectas.
Entonces, ellos pensaban que Pablo estaba cortado con la misma tijera que todos los manipuladores. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas el día de hoy? Muchas personas, porque un pastor los hirió, o porque una persona en una congregación les jugó chueco, o porque incluso un ministro les jugó chueco, o porque hay ministros que han cometido delitos atroces y horribles que merecen ser castigados, que merecen ser enjuiciados por la ley natural, por la ley natural, por las leyes de nuestro país. Porque no podemos decir que pues yo veo noticias que digo, Dios mío bendito, no más. Por eso no se acerca la gente a los caminos del Señor, porque luego veo noticias y tal pastor violó digo, Dios mío bendito. Tal pastor robó tanto y digo, Dios mío. Porque a todos nos meten mucha gente en el mismo saco, precisamente por muchos manipuladores y calculadores. La gente allá afuera muchas veces ya se vuelve cínica ante lo sagrado que es la palabra de Dios, no porque no tenga temor por lo sagrado, sino porque no tiene temor por las personas que le muestran lo sagrado. Por eso todavía hace muchos años se respetaba, digo aquí México, que México es un país muy católico, se respetaba la iglesia, se respetaban los centros religiosos como un lugar de fe para aumentar la espiritualidad de las personas, fuera de la religión que sean católicos, evangélicos, mormones, sean testigos de Jehová. Se respetaban esos lugares porque se entendía como que ya las personas ahí iban a crecer espiritualmente. Hace muchos años que pasaba eso. Hoy en día la iglesia es de los lugares menos respetados. Usted escriba un comentario en Facebook a favor de un pastor y dice, no, todos los pastores son unos rateros. Todos los pastores y todos los que están en la iglesia son unos hipócritas. ¿Por qué? No porque no tengan temor por lo sagrado o porque no tengan aprecio por Dios, sino porque no tienen aprecio por quien les presenta al Señor. Esa es la bronca. Por eso los corintios no creían que Pablo les estuviera hablando sin manipularlos, porque ya los habían manipulado mucho. Por eso cuando hay un pastor que quiere hacer las cosas de corazón para el Señor, muchos no le creen, porque ya hay muchos manipuladores que hirieron al pueblo de Dios y por eso no le creen. Por eso hoy se levanta alguno que en poder, con milagros, en poder de fe, y la gente no le cree porque ha habido muchos estafadores. Porque hay muchos que creen que los milagros y los dones es el reflejo de tu santidad, y no es así. Por eso Pablo dice con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. Es decir, lo que yo les traigo es un mensaje por parte de Dios que viene inspirado por el Espíritu Santo para edificación de sus vidas. No es un mensaje manipulado para intentar sacarles algo. Tanto así que hasta en las ofrendas, como Pablo sabía que los corintios estaban heridos, que los habían manipulado, él dijo, cuando yo vaya no quiero que se recojan ofrendas, mejor ustedes aparten por semana. Es más, ni siquiera yo voy a llevar las ofrendas, sino que ustedes van a elegir a las personas que ustedes quieran para que ellos mismos vayan y le entreguen a Jerusalén, para que apoyen a la iglesia en Jerusalén. Porque Pablo sabía que los corintios estaban heridos, y hoy en día hay mucha gente herida por culpa de muchos, lamentablemente, manipuladores, por culpa de muchos calculadores, por muchos estafadores dentro de las iglesias. Versículo 15 al 17 dice, con esta confianza quise ir primero a ustedes, para que tuvieran una segunda gracia, y por ustedes pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a ustedes, y ser encaminado por ustedes a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizá la ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Dice Pablo, quise ir primero a nosotros. Los corintios, acuérdense que en el último capítulo de Primera de Corintios, Pablo dijo que quería ir con ellos después iba a pasar con ellos antes de ir a Macedonia. Y luego Pablo no hizo eso, ni siquiera de regreso. Entonces los corintios dijeron, no, ¿sabes qué? Pablo prometió venir a vernos en su viaje a Macedonia y no nos vino a ver, entonces no, es un mentiroso. Ahí confirmamos que es un manipulador, que promete y no cumple. Porque Pablo no cumplió esa promesa que él tenía planeado de ir a verlos cuando fuera camino a Macedonia. Pablo mismo dijo, voy a ir a verlos cuando vaya a Macedonia, y no fue. Y hoy en día si un pastor dijera, voy a ir a verlo, voy a visitarlo a su casa, mi hermano, y por X razón no pudo ir,
Ay, el pastor mentiroso. Si dijo que iba a venir, pues ¿qué le costaba? Eso no es una razón para decir que la persona es un mentiroso. Cada persona tiene sus razones, tiene su itinerario. Nunca debemos dar a alguien por mentiroso. Siempre tenemos que darle a alguien el beneficio de la duda. No, no vino a visitarme el hermano. No, seguramente no quería venir. No, a lo mejor el brother se le ponchó una llanta, se le quedó el teléfono sin carga y no puedo avisarle que iba. En esos tiempos yo me imagino a Pablo que no pudo mandarle WhatsApp, ¿no? Y por eso los corintios se enojaron. Porque no, Pablo dijo que iba a venir y no llegó. Y por eso los corintios tomaban a Pablo como mentiroso. Entonces Pablo viene y reafirma que después de Macedonia, Pablo escribió 2 Corintios cuando escuchó acerca de más problemas en Corintio. Y la carta quizás fue escrita en el otoño del año 56. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando tenía que llegar a Corinto, escuchó que seguían con problemas en Corinto. Y él dijo, ¿sabes qué? No voy a ir a Corinto porque si voy a Corinto voy a llegar a regañarlos. Y no quiero llegar a regañarlos. Mejor me voy directo a Macedonia y ya les envío una carta. Pero no quiero llegar a regañarlos. Pues Pablo, si llegaba a Corinto y veía los problemas que había, iba a tener que regañarlos a fuerzas. Y él no quería regañarlos, por eso prefirió no ir a Corinto. ¿Sabe que cuando uno tiene que exhortar a otra persona que está haciendo algo incorrecto, algo que está mal, cuando uno tiene que decirle a alguien que está en algo incorrecto, uno sufre cuando nos dicen a nosotros, hey, estás haciendo algo mal, uno la pasa mal, uno dice, no, es que me están haciendo, uno la pasa mal cuando uno lo corrigen. Pero cuando uno tiene que corregir a otro hermano, es más complicado todavía que cuando te corrigen. Si a mí me dieran a elegir entre corregir a alguien y ser corregido, yo prefiero ser corregido. Que el nerviosismo se lo quede el brother que me va a corregir y que tenga que pelear con este necio para corregirlo. Porque sí, mi hermano, soy necio. Yo de verdad, prefiero ser corregido antes que corregir. Porque es complicado tener que corregir a alguien. Es difícil, uno dice, ¿cómo le puedo hablar para no herirlo? ¿Cómo le puedo decir que lo que está haciendo está mal? ¿Qué palabras puedo utilizar para no agredirlo, que no se sienta agredido? ¿Cómo le puedo mostrar que mi corrección viene en amor, no por intentar destruirlo, no por envidia? Luego lo corrigen. No, es que me tiene envidia. No, a veces, la mayoría de las veces es por amor. Pablo por eso dijo, no, ¿sabes qué? De llegar a corregirlos, pues mejor no llego. Y se fue directo a Macedonia. Así le pasó a Pablo. Y entonces los corintios dijeron, ¿sabes qué? Pablo seguramente no cumplió sus promesas porque no vino. Si supieran que Pablo no llegó para regañarlos. Y aquí más adelante se los escribe. Yo no llegué para no ser aflicción para ustedes, porque iba a llegar y los iba a agarrar cachetadas a todos. Por eso Pablo no llegó. Dice Pablo, para ser encaminado por ustedes. Eso era una costumbre que se tenía antigua, que cuando iba a llegar tú esperabas un viajero, tú salías de la ciudad cierta distancia y esperabas al viajero y lo encaminabas a que llegara contigo hasta la ciudad. E igual cuando se iba, lo encaminabas por ciertos kilómetros en su viaje, y ya cuando se habían alejado de la ciudad, pues ya dejabas que el viajero se fuera, pero lo encaminabas, ¿no? Que es lo que hoy cuando reciben una visita o cuando vamos a visitar a alguien que el anfitrión que te recibió te encamina hasta el carro, ¿no? Esa es la plática, es tan buena que en el carro sigues platicando, pero eso no crea que eso es de algo nuevo. Ahorita es porque pues ya vas al carro y ya que lo encaminas en el carro, ¿no? Pero antes así se hacía, que sería lo que nosotros ahora hacemos de cuando alguien va al aeropuerto y lo lleva, viene a nuestra ciudad o se va a nuestra ciudad y lo llevas hasta el aeropuerto, lo encaminas hasta el aeropuerto, le llevas con sus maletas hasta que tome su vuelo. Lo estás encaminando. Antes que el camino era a pie, esa era la forma de encaminarlos. Lo llevabas fuera de la ciudad y ya lo encaminabas. Eso es a lo que se refiere Pablo. Dice Pablo, al proponerme esto, usé quizá de ligereza. Los corintios acusaron a Pablo de ser voluble. Pablo dice, no usé ligereza. Estoy hablándoles con la verdad y por eso es que no fui a visitarlos. Vamos a leer el versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Dice aquí, como Dios es fiel. Pablo dice, como Dios es fiel y Dios está en nosotros fuimos fieles a lo que dijimos, pero hay una razón por la que no los visitamos.
Como Dios es fiel y Dios está en nosotros, no hay manipulación, como les dijimos, ni hay manipulación en la veracidad de lo que nosotros estamos hablando. Dice Pablo, nuestra palabra es sí nuestra palabra no es sí y no. Pablo no dijo sí para dar a entender un no y tampoco dijo un no para dar a entender un sí. Sino que en este caso específico, ellos están diciendo, no, cuando Pablo dice que va a venir, no viene. Y cuando dice que no va a venir, nos cae de sorpresa, porque después les cayó de sorpresa. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, no, o sea, yo tengo una razón por la que no fui, pero hasta ahora le estoy dando la explicación. No es que use una palabra o una promesa con ligereza, sino que hay un porqué de todo lo que sucedió. Usted no puede juzgar a alguien sin tener las dos versiones completas. Entonces Pablo está diciendo, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, es decir, nuestra palabra no es una palabra voluble, nuestra palabra no es una palabra que digamos sí por no o no por sí, sino que estamos usando la palabra y estamos prometiendo con el respaldo del Espíritu Santo. Versículo 19-22 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice, el Jesucristo que hemos predicado entre ustedes ha sido predicado por nosotros y no ha sido sí y no. Es decir, nosotros le estamos predicando un evangelio veraz, un evangelio de promesas, un evangelio que es totalmente confiable, totalmente digno de confianza. Por eso dice Pablo que el evangelio no ha sido sí y no. Entonces, yo, dice Pablo, sirvo a un Dios tan fiel y tan fidedigno que el evangelio no puede ser sí y no. Y como yo soy siervo de ese Dios que su evangelio no es sí y no, o sea, yo soy siervo de ese Dios que su evangelio no es voluble, que su evangelio no es fluctuante, sino que son promesas reales. Entonces lo que yo les estoy hablando son promesas reales también. No les estoy hablando con mentiras, no les estoy hablando con manipulaciones, o no estoy haciendo promesas a la ligereza, porque las promesas de Dios son promesas reales. Entonces las promesas que yo les hago tampoco son promesas a la ligereza, sino promesas reales también. Eso es a lo que se refiere Pablo. Pablo alude a un principio muy importante aquí, cuando dice, Jesucristo ha sido predicado por nosotros a ustedes. Es decir, el mensaje afecta al mensajero. Nadie puede predicar la verdad de Dios. Nadie puede predicar con veracidad la palabra. Y observe bien que estoy diciendo con veracidad. Apegado estrictamente a lo que la palabra dice, sin ser influido por ese mensaje de la palabra. No hay ninguno que pueda predicar con poder y con Espíritu Santo. No hay ninguno que pueda predicar el mensaje del Evangelio estrictamente apegado y con los motivos correctos, el Evangelio de Dios, sin ser modificado, sin ser transformado por ese Evangelio. Entonces Pablo dice, yo estoy predicándoles un Evangelio de veracidad. Estoy predicando un Evangelio de promesas de Dios. Y créanme, yo he sido afectado por ese evangelio. O sea, si ese evangelio que yo les prediqué transformó sus vidas, ¿cuánto más creen que no ha transformado mi propia vida? Ustedes ven que el evangelio que yo les prediqué es veraz. Ustedes ven que el evangelio que yo les prediqué es real, es transformador. Imagínense, yo que se los prediqué, que ya pasé por esa transformación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Podemos imaginarnos a Dios diciéndole no o contradiciendo la palabra del Hijo. No podemos, porque las promesas que Jesucristo nos dejó son promesas que el Padre respalda. Las promesas que el Hijo hace no las contradice el Padre, sino que el Padre las reafirma. Por eso Pablo dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, las promesas de Dios, usted puede decir, no hay positivismo. Sí hay positivismo en el sí y en el amén. Así sea. Y recibimos las promesas de Dios y decimos amén. Diga amén. Escriba amén aquí en los comentarios. Ya quiero escuchar a toda la congregación junta aquí cuando yo diga amén. Escucho como 4 nomás. No, no es cierto. Y escucho a todos diciendo amén.
Pablo dice, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. El que nos confirma, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, Dios nos ungió. Pablo estaba ungido, Pablo estaba sellado por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo obra dentro de nosotros. Cuando dice Pablo que el Espíritu nos ha sellado, en el mundo antiguo un sello era utilizado para identificar y proteger. Es decir, había leyes. Hoy en día, pues las leyes se publican en el diario oficial de la Federación, ¿no? Pero incluso si usted hace una demanda, si usted elabora una demanda o hace un papel con un contrato, si ese papel no tiene ciertas firmas y ciertos sellos, no tiene validez. Hay ciertos juicios que si no tienen ciertos sellos de que ya fueron presentados, no tienen validez. Entonces, en la antigüedad, cuando se promulgaba una ley, la ley se ponía cera y se ponía un anillo, o se ponía un sello en la cera que tenía una insignia que representaba a algo o a alguien, a un gobierno o a una persona, y esa ley era veraz por ese sello. Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros somos identificados por el sello del Espíritu Santo. Nosotros pertenecemos al Espíritu Santo porque ese sello en la antigüedad representaba a algo, a alguien. El sello de nosotros nos hace representar al Señor Jesucristo aquí en la tierra. El sello que el Espíritu Santo ha puesto sobre nosotros nos hace representantes de Dios en la tierra. Las arras. Las arras son un depósito de garantía, es decir, la garantía que nosotros tenemos de que el Espíritu, de que el Señor Jesucristo y el Padre están con nosotros es el Espíritu Santo. Esa es nuestra garantía. Cuando Pablo dice las arras del Espíritu, es decir, el Señor nos ha dado como garantía de que Él está con nosotros al Espíritu Santo. Versículos 23 y 24 dice, mas yo invoco a Dios por ser testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. Fíjese bien, Jesucristo dijo, y aún en Hebreos dice que no debemos hacer juramento en vano, pero Pablo quiere estar tan seguro de que lo que les está diciendo es real, que dice, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. O sea, Pablo está poniendo a Dios por testigo sobre su salvación, es decir, sobre mi alma. Yo pongo a un Dios por testigo. Aquí dice Esteban que no me deja mentir. Y cuando mi mamá le decía, delante de Dios, Esteban, Esteban, no le digas a mi mamá que te compré los chocorroles. Es que se me antojaban. No le vayas a decir nomás, no le voy a decir nada. Ahora le puedes. Llegaba mi mamá, Esteban, delante de Dios, comiste chocorroles. Ay, mamá, es que el David ya nos echaba de cabeza. Porque decir delante de Dios, al menos a lo que nos enseñaron mis padres, a mí y a mis hermanos, delante de Dios, y uno dice la verdad, porque estás poniendo a Dios por testigo. Pablo puso a Dios por testigo, dijo, delante de Dios, o sea, yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, delante de Dios les digo que no he pasado a ustedes por no regañarlos, es lo que está diciendo Pablo. Que por ser indulgente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto, es lo que le dice Pablo. Es decir, pongo a Dios por testigo, dice Pablo, que no he pasado a Corinto porque no quiero regañarlos, no quiero pegarles un par de cachetadas porque no están haciendo las cosas bien. Por ser indulgente con ustedes, por ser buena onda. No he pasado a Corinto. Y dice, no que nos enseñoremos de nuestra fe. Pablo es cuidadoso en decir que él no es ningún señor de la iglesia. Él es un apóstol. Pablo es un apóstol. Él no se va a enseñorear de la iglesia. Él no va a decir, la iglesia es mía. No, él dice, esas son mis credenciales. Eso es el trabajo que yo he hecho. Y solamente eso les presento, ni más ni menos. Y dice Pablo, colaboramos para su gozo. En lugar de verse a sí mismo como un señor de la iglesia, porque muchos pastores lamentablemente se enseñorean de la iglesia. Muchos pastores desde el púlpito se ponen a hacer listas, a ver quién ha diezmado y quién no, y humillan a las personas enfrente de la congregación. Muchos pastores se ponen a decirte, si no diezmas te vas al infierno. Y eso es mentira. O sea, no pierdas su salvación si no diezma, pero sí pierde una enorme bendición. Eso no se lo puedo negar. Muchos pastores, desde el púlpito,
Dicen, si tú no haces lo que yo digo, tú estás faltando al Señor, enseñoreándose de la fe de las personas. Si usted no hace como yo quiero, usted pierde, usted está desobedeciendo a Dios. Y no es cierto. Si lo que una persona, cualquiera que de este púlpito le esté pidiendo algo en contra de las Escrituras, no viene de parte de Dios y no tiene por qué obedecerlo. Incluso yo, si yo le llego a pedir algo que está en contra de las Escrituras, si yo le llego a pedir algo que está en contra de la fe, usted no tiene por qué hacerlo. Porque nosotros no somos señores de la fe. Nosotros no somos dueños de la fe es en el Señor. Por eso, cuando se dan con eso estoy terminando, yo sé que ya llevo bastante tiempo, cuando se dan los cargos de la iglesia, observe bien que la rúbrica, entre los aspectos que debe tener una persona es que gobierne bien su casa y que cuide de la iglesia. ¿Por qué? Porque los pastores no estamos para gobernar la iglesia, porque la iglesia la gobierna Dios, no los pastores. Los que servimos a Dios tenemos que gobernar nuestra casa, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y gobernarla no significa que nos vamos a enseñorear de ellos, significa que somos el líder, que ellos nos hicieron representantes de su casa. Y vamos a gobernar significa vamos a administrar los recursos de la forma en que nos beneficie mejor a nuestra familia. Eso es gobernar. Pero nosotros no estamos para gobernar la iglesia porque la iglesia la gobierna Dios. La iglesia no es de los pastores, ni de los líderes, ni de los apóstoles. La iglesia es de Dios. Por eso nosotros no gobernamos la iglesia. Cuidamos la iglesia, que es muy diferente. Cuidamos a las ovejas. Las cuidamos de que no venga el lobo rapaz y se las quiera llevar. Las cuidamos de que no se desvíen. Y a lo mejor si se desvían tenemos que aplicar un poco de disciplina para que se alineen. Pero no gobernamos la iglesia. No somos dueños de la iglesia. Ni de las almas, ni de las ovejas. Cuando una persona de esta congregación se va y dice, pastor, me voy de la congregación, uno se siente triste porque uno dice, hey, he invertido mucho tiempo en esta persona para que se acerque al Señor, pero no importa, se va de la iglesia, me voy, mi hermano. Oramos por usted para que el Señor lo bendiga y a donde quiera que llegue sea bendición. Ese es nuestro deber, porque las ovejas no son nuestras. Cuando un pastor entiende que las ovejas no son de él, es cuando más ovejas va a tener para cuidar. Porque entiende que no son de él, entiende que de cada oveja que se va por nuestra culpa, por cada oveja que se va porque le hicimos una mala cara, por cada oveja que se va por nuestro testimonio, por cada oveja que se va por nuestro mal carácter que no hemos rendido al Señor, vamos a rendir cuentas a Dios cuando estemos delante de Él. Porque no estamos para gobernar la iglesia. Aquí en Iglesia Ríos hemos entendido ese concepto. Claro, todos hemos cometido errores, eso no se lo puedo negar. Pero hemos entendido ese concepto que estamos para cuidar la iglesia, no para gobernarla. Colaboramos para su gozo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros somos colaboradores de su gozo. Nosotros vamos a aportar. Si usted está gozoso, nosotros vamos a gozar y vamos a aportar algo para que usted esté más gozoso todavía. Colaboradores de su gozo significa que nosotros vamos a buscar en usted que usted esté gozoso. No vamos a buscar tenerlo todo triste, tenerlo todo agüitado o tenerlo todo estresado en la iglesia. No, la iglesia no tiene que ser una carga. La iglesia tiene que causarle gozo. El venir a congregarse tiene que ser para usted motivo de gozo, no motivo de carga. Y nosotros como líderes, nosotros como ministros, como pastores, nosotros tenemos que colaborar con ese gozo. Cuando un pastor entiende esto, que lo que hacemos aquí en la iglesia es para colaborar con su gozo, no para causarle aflicción o para estar como un pesar o como una calillita ahí. Que para las cosas de Dios sí tenemos que estar como una calillita, ¿eh? Las cosas de Dios sí tenemos que empujarlos, forzarlos a que entren en las cosas de Dios. Es trabajo de los pastores. No me confunda los conceptos. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, nosotros tenemos que colaborarles en su gozo. Y así terminamos el capítulo 1 de Primera de Corintios. No sé cuánto tiempo llevo, pero sí sé que llevo bastante tiempo. Mi hermano, no le quito más su tiempo. Si tiene dudas o comentarios, escríbanos aquí en la caja de comentarios. Escríbanos a Iglesia Ríos. Síganos en Facebook. Síganos por Instagram también, como Iglesia Ríos nos encuentra. Y suscríbase a YouTube.
al canal de YouTube de Iglesia Ríos. Ahí encuentra todas estas predicaciones. Si se perdió algún capítulo anterior, ahí puede encontrar todos los que llevamos en esta serie. Las series de prédicas de los domingos, también ahí las puede encontrar. Se acaba de terminar la serie de oportunidades. Para este mes de julio viene otra serie. Ya pronto por ahí va a haber la publicidad. Comparta cuando subimos las imágenes a Iglesia Ríos. Y que usted comparte, escriba, mira, esta serie va a estar bien chida. Usted que escríbale ahí, porque la idea es compartir este mensaje. Ahora que no podemos reunirnos físicamente, pues ahora hay que utilizar las redes como un buen fin. Nos la pasamos publicando cualquier cantidad de memes y cuando publica algo la iglesia no publicamos nada. No, mi hermano, usted es parte de nosotros. A nosotros nos da gusto cuando usted agarra y comparte y dice, hey, esta es mi congregación. Mira qué gusto nos da. Nos da mucho gusto ver que usted está compartiendo y decimos, es todo. Nos insta a seguir subiendo publicaciones porque usted es parte de Iglesia Ríos. Iglesia Ríos no sería nada sin usted. Así es que adelante, comparta todo lo que pueda esta publicación. Veo muchos de mis hermanos que comparten ahí. Yo les doy like a todos los que comparten. A muchos que me etiquetan ahí, la hermana Luisa, que luego me sube ahí predicando con unos gestos bien raros. Pero también le doy like ahí, no importa, porque para eso estamos. Mi hermano, vamos a orar para quedar despedidos ahí en su lugar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, agradecemos tu presencia en este lugar. Gracias por esta palabra que nos has guiado a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender que cada que leamos la palabra podemos comprender más cosas, podemos entender la palabra de formas diferentes. Ayúdanos a desmenuzar y a escudriñar tu palabra que estamos leyendo ahora en el libro de 2 de Corintios. Ayúdanos a buscarte cada día más y llenarnos cada día más de ti, Señor. Llena nuestros corazones. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que se han conectado a esta transmisión, aquellos que van a ver esta transmisión por medio de YouTube o por otras plataformas en tiempos más adelante. Yo los bendigo por adelantado, Señor, y declaro que tu presencia está con ellos. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, nos vemos el día domingo en la transmisión de las 12 del día. Conéctese, comparta. Dios le bendiga.